El estudio palpitaba con una anticipación inquieta mientras The Late Show comenzaba. Stephen Colbert entró al escenario con una sonrisa afilada y ensayada, saludando al público antes de acomodarse detrás de su escritorio. La audiencia rugió cuando Elon Musk lo siguió, su figura esbelta cortando la luz con una intensidad silenciosa. Sus ojos recorrieron el lugar, evaluándolo como un campo de batalla. Las luces lo rodeaban, amplificando el peso de lo que prometía ser una noche volátil. Pocos podrían haber anticipado que Stephen terminaría echando a Elon del set, pero las grietas ya estaban formándose. Stephen comenzó con una broma ligera, burlándose del cuello de Elon y de sus ideas que sacuden al mundo. Luego apuntó directamente al verdadero tema de la noche, la nueva apuesta climática de Elon. El titán tecnológico había presentado un plan para liberar drones solares que sembrarían partículas reflectantes en la atmósfera para enfriar rápidamente el planeta. Un ave maría de la geoingeniería que tenía al mundo dividido. Stephen alzó las cejas y se lanzó con entusiasmo, cuestionando si esto era genialidad o solo otro delirio de ego de un hombre rico. ¿Elon quería salvar la Tierra o estaba apostando con ella? Elon se recostó, sereno al principio, explicando la lógica. Ciencia que podía revertir décadas de calentamiento en una fracción del tiempo. Su voz era firme, fundamentada en datos, pero con una tensión que chocaba contra las dudas de Stephen. El conductor contraatacó, evocando imágenes de cielos apagados por neblina artificial, la naturaleza colapsando bajo un plan que nadie comprendía del todo. ¿Qué le daba derecho a Elon de reescribir el planeta? ¿Quién se haría responsable si fallaba? La audiencia comenzó a dividirse. Algunos apoyaban a Stephen, otros murmuraban en defensa de Elon. El ida y vuelta se intensificó cuando Stephen se enfocó en la ética, acusando a Elon de esquivar la cruda realidad del consenso global. Sus manos cortaban el aire, su voz subía, exigiendo saber si el mundo había dado su consentimiento o si Elon simplemente creía que su genialidad anulaba todo lo demás. El público se alimentaba del choque. Sus reacciones eran una mezcla de vítores y abucheos. Los dedos de Elon se movían contra el reposabrazos, su compostura se afinaba mientras lanzaba verdades duras sobre glaciares derritiéndose y costas hundiéndose, crisis que las bromas de Stephen no podían solucionar. Pero Stephen no buscaba respuestas. Quería sangre. Al final del segmento, la división era clara. Stephen había retratado a Elon como un visionario renegado, jugando con el planeta como si fuera un juguete. Las respuestas cortantes de Elon dejaban entrever un resentimiento contenido. Los aplausos favorecían a Stephen, sus golpes habían dado en el blanco. Pero el silencio de Elon se volvía más denso, su mirada cortaba la arrogancia del presentador. La pausa comercial llegó como un respiro, pero el ambiente seguía cargado, como si algo más grande estuviera por estallar. Cuando The Late Show regresó del corte, el estudio vibraba con tensión. Stephen Colbert, recostado tras su escritorio, irradiaba confianza tras sus ataques anteriores. Elon Musk estaba al otro lado, rígido, con un leve tic en la mandíbula que traicionaba la tormenta bajo su calma. El debate sobre la geoingeniería seguía en el aire, una chispa viva que ninguno estaba listo para soltar. Stephen no perdió tiempo y volvió al ataque, lanzando una frase envenenada sobre los drones de Elon convirtiendo el cielo en un lienzo de millonarios. Se inclinó hacia adelante, con ojos brillantes, presionando sobre el costo humano. Agricultores sorprendidos por climas alterados, comunidades ahogadas por las consecuencias de una tecnología no probada. Su tono estaba cargado de acusación, retratando a Elon como un hombre demasiado desconectado para preocuparse por las vidas que alteraría. La audiencia lo celebraba. Las carcajadas y aplausos alimentaban el impulso de Stephen, mientras pintaba un futuro sombrío con el rostro de Elon. Esta vez, la respuesta de Elon fue más lenta, su voz baja pero filosa, cortando las teatralidades del presentador con precisión quirúrgica. Habló de millones que ya sufrían por inundaciones y olas de calor, crisis ignoradas por críticos que preferían burlarse en vez de actuar. Sus palabras silenciaron parte del entusiasmo, pero Stephen no cedió. Cambiando de estrategia, hizo un ataque personal. Cuestionó si la obsesión de Elon con soluciones grandiosas nacía de una necesidad de ser visto como un salvador,
un complejo mesiánico disfrazado de paneles solares. El golpe fue certero, la audiencia estalló, y Stephen se sintió más fuerte. Empezó a caminar por el escenario, gesticulando salvajemente, su voz alcanzando un crescendo. Retó a Ilan a nombrar una sola comunidad que hubiera consultado, una sola voz que hubiera escuchado antes de lanzar su plan. La pregunta flotó en el aire, afilada y desafiante. Por un momento, los ojos de Ilan se entrecerraron, sus dedos se cerraron en puños. Comenzó a responder, hablando de una coalición de científicos e ingenieros, pero Stephen lo interrumpió a la mitad, girando hacia el público con un gesto grandilocuente, desestimando la respuesta como más ruido elitista. La interrupción dolió. El rostro de Ilan se endureció, un destello peligroso cruzando sus facciones. El segmento se aceleraba hacia su clímax. Stephen, completamente al mando, golpeaba una y otra vez, cada palabra un martillazo contra la armadura de Ilan. Volvió a la idea de la responsabilidad, preguntando quién pagaría cuando el cielo se volviera en su contra, quién limpiaría el desastre si la apuesta fallaba. La audiencia coreaba sus palabras, amplificando su dominio. Pero en medio del ruido, el silencio de Ilan se volvió ensordecedor. Su mirada estaba fija en Stephen, inquebrantable, como midiendo al hombre frente a él. El conductor, absorto en su ritmo, no notó el cambio. No aún. El escenario vibraba con la promesa de un punto de quiebre. El aire estaba espeso con lo no dicho. La contención de Ilan se desgastaba, y cuando se rompiera, no sería en silencio. El estudio crepitaba mientras The Late Show avanzaba a toda velocidad. Stephen Colbert era un director de caos tras su escritorio. Sus gestos eran agudos, su voz tronaba entre burla y furia moral. Elon Musk, al otro lado, parecía un resorte comprimido disfrazado de estatua. Su rostro era una máscara de control que apenas contenía la presión. El debate sobre la geoingeniería ya no era un intercambio de ideas. Se había convertido en algo más feo, una vendetta personal. Stephen parecía decidido a ganar, ajeno a las grietas que estaba abriendo. Subió el tono, su sarcasmo más espeso, cuestionando las intenciones de Ilan con un veneno que sonaba ensayado pero dolía. Lo retrató como un hombre tan obsesionado con su propio brillo que estaba dispuesto a arriesgar el planeta solo para tener razón. Cada frase adornada con encogimientos exagerados de hombros y miradas cómplices al público. La audiencia rugía, atrapada en el espectáculo. Acusó a Ilan de esconderse tras cifras y tecnología, demasiado cobarde para enfrentar la devastación humana que sus drones podrían dejar. Era una actuación, y Stephen era su estrella. La réplica de Ilan fue más cortante. Su voz, una cuchilla que atravesaba el ruido. Señaló las décadas de inacción que habían dejado al mundo al borde, los gobiernos y comentaristas que habían fallado mientras él, al menos, intentaba algo. Su lógica era impecable, su pasión se filtraba por las grietas de su contención. Pero Stephen no cedería el escenario. Aprovechaba cada pausa, torciendo las palabras de Ilan en frases para que la audiencia se burlara. Sus interrupciones eran implacables. Se burló de la intensidad de Ilan, insinuando que todo era un espectáculo, un berrinche de un hombre que no soportaba ser cuestionado. La risa aumentó. Los nudillos de Ilan se pusieron blancos contra el reposabrazos. El punto de quiebre se acercaba. Stephen, envalentonado, cruzó una línea. Se inclinó hacia adelante, con un tono conspirador, preguntando si el verdadero plan de Ilan era abandonar la Tierra una vez rota, escapar a Marte con su riqueza mientras el resto ardía. La acusación era absurda. Un golpe bajo. Pero la audiencia lo celebró. Sus vítores ahogaron la respuesta de Ilan. Stephen se enderezó, brazos extendidos, absorbiendo el ruido. Su triunfo parecía absoluto. No vio cómo los ojos de Ilan se oscurecían. No notó cómo su respiración se estabilizaba, como si ya hubiera tomado una decisión. El conductor había juzgado mal a su presa. Confundió el silencio con rendición. El segmento tambaleaba al borde. Stephen aún surfeaba su ola de arrogancia. Lanzó un último reto. Exigió a Ilan que admitiera que nunca le importó la gente, solo la gloria. Las palabras quedaron flotando. Un guante lanzado.
Por un instante, el estudio contuvo el aliento. La cabeza de Ilan se inclinó ligeramente. Su mirada se fijó en Stephen con la precisión de un depredador. El público no notó el cambio. El equipo técnico sí. Los asistentes cruzaban miradas. El aire se había vuelto eléctrico. Stephen, ebrio de su propio control, sonrió aún más, sin darse cuenta de que acababa de entregarle a Ilan la chispa para incendiarlo todo. El estudio vibraba con tensión pura. Stephen Colbert reinaba detrás de su escritorio, el último comentario sobre la supuesta apatía de Ilan aún resonando en los aplausos. La audiencia era su ejército, sus vítores un muro de sonido que ahogaba cualquier disidencia. Frente a él, Ilan permanecía en silencio. Ya no era pasivo, era una bala cargada. Stephen, intoxicado por el poder, no vio el cambio, hasta que la voz de Ilan cortó el aire como una navaja. Se levantó, lento, deliberado. Su altura arrojó una sombra que devoró la arrogancia de Stephen. No gritó, no hizo falta. Su tono era el de alguien que había guardado silencio demasiado tiempo. Preguntó como un comediante que había hecho carrera con el sarcasmo podía reclamar superioridad moral. El público titubeó, sorprendido mientras Ilan desmantelaba la hipocresía. Un hombre que se burlaba de las soluciones pero ofrecía ninguna, que lucraba con la división fingiendo preocuparse. Stephen intentó recuperarse. Dio un paso adelante, soltó una risa forzada. Ilan no le dio espacio. Su voz se elevó, no con ira, sino con mando. Expuso cómo el presentador había convertido un debate crucial en un circo, ignorando lo importante por puntos baratos. Pintó un mundo que Stephen no podía imaginar. Uno donde la inacción no era noble, sino mortal. El público empezó a reaccionar distinto. Algunos aplaudían, otros guardaban silencio, impactados. Stephen interrumpía, pero ahora sus golpes no dolían. Ilan insistía, implacable. Le dio la vuelta al reflector. Años de comentarios altivos sin involucrarse realmente. Pidió al público pensar, ¿quién los había abandonado realmente? ¿El que arriesgaba todo para arreglar un planeta moribundo o el que cobraba cheques por indignarse? La sala se inclinó. El dominio de Stephen se desmoronaba. El conductor ordenó, tembloroso, que Ilan abandonara el set. Fue un acto desesperado. Ilan no se inmutó. Solo se quedó ahí, inmóvil. Y esa inmovilidad lo hizo gigante. Algunos del público empezaron a abuchear a Stephen. El daño ya estaba hecho. Ilan había ganado. El show terminó no con un estallido, sino con un hombre expuesto, y otro firme, inquebrantable.